Equipo de noticias en una noche realmente intensa. Pepe Ledesma, ¿qué tal, Pepe? ¿Cómo estás? Buenas noches. El gusto de estar, que estés aquí en realidad, ¿no? Muchas gracias. María Mercedes también. Gracias, Carlos. Buenas noches. Bueno, el placer de tener a los dos. Así somos. Generan mucha expectativa. Cuando se juntan, generan mucha expectativa, ¿no? Sí, sí, será, ¿no? ¿no? No sé qué pasa. Bueno. Por ahí Por la la gente comida. nos relaciona por la lengua. Ah, ¿sí? Bueno. Y queremos sacar Complicado eso que acaba de decir, Sí, ¿no? es muy complicado. Mirá si te editan y demás. No. Queda medio feo, ¿no? Sí, pues. Polémico. al Polémicos nomás. Bueno, Capitanís, un poco lo que estuvieron viendo. Bueno, Capitanís dice un montón de cosas, por ahí habría que desmenuzarla y habla para mucha gente, digamos. Lo que sí me parece que lo que se puede tomar en función del tema del peronismo y en función de lo que pasa aquí en Corrientes es que Capitanís deja muy claro una regularidad histórica que ha pasado en el partido, que es cuando ocurren catástrofes electorales o al menos derrotas electorales, se toman decisiones que van a tono de ese resultado electoral y es lo que por ahí acá se tarda un poco en tomar decisiones de esa naturaleza y el PJ un poco que esconde ese juego o se sale de ese juego. Digamos que cuando se gana es fácil y cuando se pierde no se asumen todas las responsabilidades. Eso por un lado. Lo otro que dice que me parece fundamental y que me parece que también es una de las cuestiones que pueden estructurar el porqué de la derrota electoral del PJ en Corrientes tiene que ver con eso que dice Capitanís, que no se ve claramente, menos ahora, pero tampoco se vio en el proceso electoral, una oposición. La falta de identidad. Exactamente, También, ¿no? una identidad bien definida en función de una estrategia también definida y no esa especie de voy y vengo de acuerdo a ciertos otros intereses y eso la gente termina penando, digamos, porque al final, ¿qué es lo que votamos? Cuando votamos, como votamos en Corrientes, Corrientes no es Formosa, que es 70-30, en Misiones un poco se parece a nosotros, pero las diferencias son más. Nosotros votamos 55-45 en Corrientes. El PJ tiene un 45% sostenido desde hace 2 elecciones. ¿Tiene el PJ o tiene la oposición? Bueno, tiene eso, digamos. Ahí hay una oposición, evidentemente, en la provincia, quiebra en 2 la provincia, pero no logra convencer a los que faltan porque me parece a mí que también el juego del discurso, que es un poco por donde pasa todo hoy, no es claro. No es claro. Bueno, después muchas cosas que dice Capitanís que es para analizarlo también, largamente, ¿no? quería La unidad aportar... también es otra cosa fundamental. Parece Que difícil, él habla... Hoy hay una habla. frase que deja que es título, ¿no? El peronismo Sí. hoy no es alternativa de poder. No primero no es alternativa de poder precisamente por esto, porque hoy no tiene una conducción ni está unido. Hoy se ve kirchnerismo, peronismo, algunos que no se quieren juntar con otros. Yo veo que el peronismo no tiene hoy una cabeza, un liderazgo fuerte. Voy a saludar a Araceli Ferreira. Hola, Araceli, ¿qué tal? ¿Qué tal? Noches. Muy buenas ¿Cómo estás? noches. Bueno, ¿hay oposición en el país? ¿No hay oposición? ¿Hacia dónde va lo que el discurso opositor a Mauricio Macri? Yo coincido con lo que dice Coqui, que es eso que él llama el principio de contradicción y que lo analizaban recién. No hay una posición sólida discutiendo con el gobierno desde un lugar claro. Hay sectores nuestros del peronismo que sí lo hacen, hay otros que, hay una frase de Asís que a mí siempre me gustó, se transformaron en dadores voluntarios de gobernabilidad y votaron un montón de leyes que afectaron intereses de los ciudadanos, la reparación histórica que se demostró, como les decíamos, que era una estafa, el endeudamiento que lo van a pagar no nuestros hijos, lo vamos a pagar nosotros, estos ciento y tantos miles de millones de dólares que no se sabe a dónde han ido. Yo creo que eso es lo que está pasando, no se ha definido cuál es el espacio que va a ocupar el peronismo, o sos oposición o sos garante de la gobernabilidad. Yo creo que el último resultado electoral castigó a esos sectores que no se definieron claramente. Tomó el caso de Urtubey, por ejemplo, que hasta perdió en su provincia. Me parece, sí, coincido con Coqui. Sí, yo creo que fueron cuestiones internas también. Un poco hubo indefiniciones. Hablé con Frigerio, no hablé con Frigerio. Sí. Me parece que eso tenemos que replantearnos. Hay que tener una identidad más clara. También hubo un poco de
el PJ no tuvo el 45%, el PJ habrá llegado, no sé si llegó al 20%, el 17%, el PJ es la fuerza más grande, pero no es el resultado total. Bueno, en este mosaico electoral que es... y hubo expulsión de alguna fuerza que nos habían acompañado en otras elecciones. Hay un poco de toma todo el PJ, digamos, se agarran todas las listas y no abren espacios a otros sectores. Eso habrá que corregir. Ahora, la oportunidad que nosotros tenemos desde el peronismo es de cara a la agenda que se viene en estos días en el Congreso. Araceli, disculpa, o votamos la reforma laboral que favorece a los grandes grupos, ni siquiera a las pymes, porque se le libera de impuestos, no son impuestos, digamos, de cargas sociales patronales a los grandes grupos económicos, pero se le aumenta a las pymes. La reforma previsional... ¿Y cómo van a votar ahí? Bueno, por eso, ahí se va a notar claro dónde estamos parados y si tenemos una intención de discutir los temas que le interesa a la gente o seguimos con este tema de acomodarse que ha hecho pagar costos muy grandes. Massa, le decía, Massa sacó 4 diputados, 2 más que el Frente de Izquierda. Es hora de que nos tomemos en serio la agenda de temas que necesita Araceli, la gente. Bueno, como está todo bastante mezclado, junto con lo que dijo Jorge Capitanich, yo veo que hay categorías con las que se analiza la política actual que son bastante de modé, digamos. Por ejemplo, cuando Capitanich habla de esos principios contradictorios en que cada grupo, digamos, el PRO tiene que asumir, es un gobierno de derecha, conservador, y nosotros desde el PJ somos de centro izquierda, populistas. ¿Qué es ser de centro izquierda cuando ustedes sostenieron una inflación altísima, insoportable, en los bolsillos del pobre tipo? Mira, ¿qué es ser progresista? Que todas las paritarias cerraron arriba de la inflación. No, yo quiero que conteste si es ser populista sostener la inflación que ustedes tuvieron. No, la inflación jamás en todos los años que fuimos gobierno nosotros, en 2 años, 1 año y medio de este gobierno, tenés 60%, 40% de inflación. ¿La inflación el desde cuándo viene? Y 27% ¿Te puedo hacer un aporte? En el 2014... Año, no me hable de la cosa. No, hubo en la historia de los últimos 12 años. Habló de la paritaria. Te quiero mencionar una cosa. Los mercantiles en el 2014... Los mercantiles en el 2014 cerraron con un 27%. Fue un año particular. 2014 fue un año particular y lo sabés. 27% de aumento contra 44 de inflación. No, 44 no hubo ni siquiera las otras consultoras. ¿Es lo que dicen los consultores? No, te digo porque me acuerdo de la inflación de Congreso, jamás en la vida pero te dijiste, dio ese número. número. ¿Cuánto? ¿40 decís? No, ¿cuánto? Muchísimo menos, estaban entre el 27 y el 30 en el mejor de los casos. No. La inflación el 2014 Congreso, fue el año de la devaluación de Cristina. No, pero no fue de la magnitud que tuvimos acá. Nosotros tuvimos sí, 60% de devaluación cuando con el tema del dólar, ese dólar que decía que no se iba a trasladar a precio, pasó de 9 a 16. Yo te puedo dar la razón en eso. Pero yo lo que digo es que... en 2 años acumulan 65% de inflación. Me quiero detener un ratito no terminó en el año. lo que dijo ¿La Capitanich. inflación nació en el 2015? No nació, pero se ha descontrolado ahora. Es más, no, pero ahora ustedes vos tenés que son un gobierno que se no, identifican como populistas, digamos. La inflación es un problema, es mentira lo que decía Macri, que venía que era lo más fácil de controlar. Vos tenés un problema que nos dijeron que iban a controlar la inflación con el tema de las LEVAC. Hoy tenés una masa de LEVAC que supera todo el dinero circulante en la Argentina, que te da un 30% de interés a la usura financiera, porque eso nos genera empleo, y así toda la inflación sigue siendo de niveles que duplican lo que ha sido en cualquier etapa de nuestro gobierno. Abandonar la red caminera nacional, el estado de los puentes y demás, no terminar la ruta 119, ¿eso qué es? ¿Conservador? ¿Es populista? ¿Qué es eso? No terminar. Acá han habido, nosotros tenemos escuelas, ahora nosotros inaugurábamos escuelas, ahora te van a inaugurar aulas. Esa es la diferencia, aulas. Hay un proyecto para inaugurar 1000 aulas. Pero no me contestás, pero esa es la diferencia. Nosotros inauguramos 1000 escuelas. No me contestás, la ruta 119, ustedes tenían un intendente clave ahí como el Bastión Rubín. Ponele que algunas no se han terminado, pero las tenés, la autovía que llegó a Montecasero se la hizo, las obras están. Yo creo que hay relato en el macrismo y hay relato en el kirchnerismo. Pero me detengo con algo que decía Capitanich respecto de que no aprietan jueces, que en definitiva hay republicanismo. Capitanich se olvida que formó parte de un gobierno que tuvo un fallo de una Corte Suprema para reponer a un procurador, Eduardo Sosa, en Santa Cruz, incumplido durante 15 años. 15, no 1, 2, 3, 15 años.
Y en una reunión política en Santa Cruz, Juan Cruz Sanz, periodista santacruceño del Grupo América, entrevistó a Néstor Kirchner, que se había reunido con partidarios para respaldar a Peralta, que estaba preocupado como gobernador porque le cayó el fallo de la Corte y decía, ¿qué hago? ¿Lo repongo o no lo repongo? Esto dijo Néstor Kirchner. ¿Dónde está mi decepción con esta Corte? Que nosotros la pusimos para otra cosa, no para perseguir a una provincia. O sea, yo creo que hay mucho relato en todo esto. Y me parece que también hay relato con el gobierno actual, coincido con ella cuando habla de la inflación del macrismo, que todavía es una asignatura pendiente muy importante del actual gobierno, pero lo curioso, yo destaco de esta entrevista de Capitanich, es que generalmente la gente se vuelve reflexiva y prudente cuando está fuera del poder. Cuando está en el poder, no. De hecho, en su momento, cuando le hicimos la entrevista al gobernador Colombi, por eso, te estoy por mencionar esto, cuando lo entrevistamos a Colombi le recordamos lo del insulto al periodista y la confusión respecto de la autenticidad y el límite, la falta de respeto. Capitanich se olvida que él lo que hizo fue promover un insulto a un medio independientemente de que él pueda pensar que el medio desinforma, pero él... Perdón, se hizo una autocrítica. Sí, correcto, pero ahora fuera del poder, ¿eh? Afuera del poder todo el mundo se autocritica. Hay otros que ni siquiera se hacen autocrítica en ningún momento. Una diferencia de qué es progresista y qué no, nosotros teníamos congelada todo el tema de tarifas y este gobierno va a congelar los salarios. Esa es una gran diferencia. Araceli, una consulta. ¿El Frente para la Victoria ha muerto ya definitivamente? ¿O? Sí, electoralmente sí, evidentemente sí, porque se ha hecho una nueva construcción de unidad ciudadana. Existe todavía como bloque legislativo en el Congreso, yo no lo integro desde el año pasado, pero bueno, no sé, habrá que ver cómo se reacomoda a partir de diciembre eso. ¿Y qué rol va a jugar, pensás, Cristina Fernández de Kirchner en el Senado de la Nación? Y lo mismo que me parece que ella ya fue senadora y dejó una impronta bastante fuerte. ¿El tiempo de ella está todavía? ¿Va a seguir teniendo? Yo creo que sí, aparte creo que ha sido una muy buena legisladora, creo que va a aportar. Un Senado que me parece que tiene que sacudirse un poco. Yo le decía, lo escucho hablar a Pichetto, y Pichetto perdió las últimas elecciones que compitió por el 25%. Si tenemos que hablar con alguien, la renovación la expresa más bien María Emilia Soria, que es una nueva camada de jóvenes que participan en la política y ganan elecciones. Creo que hay que discutir eso también. ¿Es funcional a Macri o no? Sí, ha sido garante de un montón de cuestiones, incluso las últimas votaciones donde querían cambiar la ley de Ministerio Público, porque no conforme con que se va... ¿Y Camau, Araceli? ¿Y Camau? No sé qué le va, no le pregunté qué va a acompañar. Él dijo que va a estar con Pichetto, lo dijo acá. Sí, con matices, porque también va a votar cosas distintas en este paquete de leyes pero acá provisionales. Dijo, yo formo parte del bloque de Pichetto, exacto. Lo dijo acá. Sí, pero le dije ha tenido... Cristina dijo Pichetto, definitivamente. No, pero ha votado no todo lo que le pide, como esto que se viene ahora, va a votar alguna cuestión distinta. Pero dejó una idea conceptualmente, dijo, la gente respalda a Macri y tenemos que acompañar, dijo. Sí, yo en eso no coincido, por ejemplo, y esa diferencia la he tenido desde antes. Me parece, y hemos pagado ese costo acá en la provincia, me parece. No, pero decía el tema del Senado. El Senado va a tener que sacudirse y me parece a mí adquirir un rol, porque ahí el peronismo tenía números suficientes para frenar todas estas políticas que son las que se están pagando las consecuencias y no lo hicieron. Van a tener que asumir una responsabilidad política, no digo frente a la historia. Mañana cuando se esté discutiendo reforma laboral, ajuste previsional para que terminen pagando los jubilados y los que cobran asignación universal, esta nueva política de ajuste. Entonces me parece que van a tener que cambiar... No hay que hacer una autocrítica ahí, digo, porque el gobierno del kirchnerismo dejó a un montón de jubilados que se mueran sin cobrar. Entonces, hablar un poco de esta cuestión previsional... A ver, aumentamos al 97% pero los vivos, Araceli, a los muertos no han dejado sin pagar juicios enormes. Sí, pero de los tramos más altos. Política. De los tramos más altos. Poner el nombre que quieras. No es lo mismo. Resolver la situación, porque no podés resolver todo junto. En un país que tenía cortado el financiamiento internacional. Me parece que hasta el peronismo y la centroizquierda en Argentina no haga una autocrítica suficientemente fuerte y se haga cargo del 5% de pobres que tenía Alemania, esta fábula enorme que construyó, y se haga cargo en serio, me parece que va a ser muy difícil que alguien les crea. Porque me parece que, coincido con el planteo de Capitanich, se necesita una oposición seria, pero seria.
no una oposición que tenga este tipo de planteos que están fuera de la realidad, y creo que ustedes ¿Cuál es el tienen una planteo que está oportunidad. fuera de la realidad? No entiendo. ¿Cuál es el planteo que sí que está fuera El de la realidad? 5% de pobres como Alemania. No, pero escuchá, está gobernando Macri. ¿Qué me decís pregunta, vos? ¿vos te parece que eso era cierto? ¿Qué cosa? No, es que nunca se dijo eso. ¿Cómo y que jamás. nunca se dijo eso? Tampoco. ¿Cómo que nunca se Tampoco. dijo eso? Lo buscás en YouTube, está Aníbal Fernández diciendo Fue una declaración de Aníbal que ¿De aparte la que nadie se hizo cargo, Araceli? No me la voy a hacer cargo porque no la Pero- compartía. pero que hay que discutirla. Pero no era ese el número de pobres, que Por tampoco... supuesto que no. Evitaban pero hablar de tampoco inflación. La si vos palabra tomás, inflación y vos sos estaba un tipo prohibida. inteligente, si vos tomás el índice de UCA, ese famoso 30%, que en realidad era 27, Sí, y que Macri ustedes lo decían que aumentó no en existía. 1,5 millones, no dijimos que no. ¿Cómo que no? La propia UCA hizo la proyección de con esa Sí. forma de cálculo estadístico, que es distinta a la del Que INDEC. ustedes negaban, No, Araceli. era una forma distinta de calcular. ¿Qué Pero dijo la ustedes decían UCA? que no servía Que eso. en la época de Kirchner había un 70% de Claro, pero pobres. ustedes dicen que esos números no sirven cuando son eran gobierno. formas Y distintas. cuando no son gobierno Vos sí querías sirven. asemejar dos formas distintas. La propia UCA te dijo que hubo una reducción Pero sustancial. ¿entendés cuál es el punto, No, Araceli? lo que Un problema pasa es de que ustedes... credibilidad. No, Está bien. yo Araceli. creo que lo que falta es seriedad en lo que me estás diciendo. Porque discutiendo ese tema de la chicana, Araceli, lo que es dijo que no es Aníbal una Fernández, chicana, es lo que dijo y lo que ustedes no lo desmintieron. estás evitando discutir que se creó 1 millón de pobres Araceli, en un año no, y a ver, pico. un Por segundo, favor, porque esa es la Pepe, discusión que hay que tener ahora. A ver, lo escuchamos a Pepe, a ver. Yo decía que hay como muchas cosas que se dicen acá, ¿no? Pero hay también una doble vara muy fuerte en cómo se analiza la cosa. Porque por un lado está bien, el PJ tiene 20% y hay una sumatoria de partidos y eso, bueno, está en crisis. Pero también el radicalismo tiene un porcentaje y hay una sumatoria de partidos y como es exitoso electoralmente, eso está bien. Entonces, o está mal o está bien. Eso por un lado. Después, el falseamiento de datos en función del relato. Bueno, mirá, también en una entrevista que le hicieron ustedes, Carlito, Martín y Cristina, a Colombi dice, no solamente negó lo del periodista, sino negó también la pobreza de Corrientes. La pobreza que está midiendo Macri, no la pobreza del 5% que nadie cree. Es decir, el INDEC de Macri, el INDEC, porque si no, como parece que tiene una posición política y no, porque creer que el INDEC se ha profesionalizado, dice que en Corrientes hay 40% de pobres y hay 10% de indigentes. Es decir, estamos hablando de la mitad de la población de la provincia que tiene un grado de necesidad básica insatisfecha. Y él, como está medido por grandes centros urbanos, él dice, no, bueno, esos son problemas de capital. Primer punto. Capital no es Corrientes. Segundo punto. La mitad de la población, y hay que ser muy sonso, digamos, para no ver la pobreza en Saladas, en Empedrado, en Goya, en Esquina, en Corrientes. Por eso, me parece que son cuestiones de discurso y que nosotros no podemos salir de esa lógica de el ustedes y el nosotros. Y claramente en este momento de la Argentina hay un rum que va para un lado. Entonces, cuando vos tenés una posición... Te hago una aclaración. Yo voté en general el presupuesto, y nos comimos un escrache terrible, el presupuesto de Macri, porque nos parecía que no queríamos hacer esto que decía Capitanich, de que se oponían a todo por oponerse. Votamos las cosas que nos parecían que significaban ajustes, esos 19.000 millones que le transferían a las empresas eléctricas, no hicimos el tema de negarnos a todo. Eso, y lo reivindico expresamente porque no caemos en el tema de que me opongo a todo. Lo que sí creo es que en este momento este paquete beneficia a María Eugenia Vidal, a Provincia de Buenos Aires, que no se debió firmar el pacto fiscal. Colombia no le puede explicar a los correntinos en qué le va a mejorar. Sí le mejora a Provincia de Buenos Aires, que en cash lleva 20.000 millones ahora y otros 40.000. Perdón, y una más, y un dato que es fuerte para que pensemos los legisladores. Este presupuesto que va a emerger con todas estas leyes significa que a cada correntino le va a tocar 40 y tantos mil pesos por año, y a cada porteño 200.000. No podemos convalidar eso. Dale, Martín, porque tengo que ir al informe sobre medios. Me interesa una cosita aprovechando a Araceli. Incorporar a un ciudadano al Senado con múltiples procesos judiciales, todos ellos con motivo del ejercicio de la función pública, agregaría un escándalo difícil de superar y heriría de muerte las posibilidades de reconciliar esta institución con la sociedad, dijo Cristina Kirchner. Tato Romero Feris. Por Romero Feris. Sí. ¿Debería aplicarse el mismo criterio con ella? Había una diferencia enorme. Estaba impugnado judicialmente desde el principio y un tema de cupo. Acá no pero hubo la Cámara lo había habilitado. ¿No? Después el Sí, Senado... Sí. ¿Me va a contar a mí cómo fue? Pero ya acá está. Por eso, sé cómo fue. En primera instancia el juez electoral, Soto Dávila, pero lo habilitó, la Cámara dijo que no, y la Corte terminó dándonos la razón. Perdóname,
está hablando de cuestiones morales, no de cuestiones judiciales. No, Ella habla la de impugnación la hicimos nosotros y fue Perdón, por el cupo pero- y por la cuestión que había Acá impugnación está la carta. judicial. Ella habla de cuestiones morales. No, no eran cuestiones ¿Cómo morales que porque no? estaban las impugnaciones. Incorporar a un ciudadano con múltiples procesos judiciales, todos ellos con motivo del ejercicio de la función pública, agregaría un escándalo difícil de superar y heriría de muerte las posibilidades de reconciliar esta institución con la sociedad. Pero porque estaba No habla de impugnado un fallo judicial, dice la moral es importante. No diga eso porque estaba está. impugnado y tenía un fallo de Yo cámara estoy que hablando de la respaldaba. opinión estoy hablando de la opinión de Cristina. Respaldaba. ¿Qué Más pensás allá de que la lo que opinión de haya dicho particularmente, tenía una Está la impugnación carta. en el Senado que respaldaba. Pero está la Cristina, respaldaba. vamos a presentar el informe sobre medios, vamos a seguir también con Araceli acá en Equipo de Noticias y con María Mercedes y con Pepe, porque vamos a hablar también de los medios y la relación del poder político con la prensa. Sí, en la semana esta que pasó fue noticia la desvinculación de Víctor Hugo Morales, uno de los periodistas más identificados dentro de lo que se puede decir el periodismo militante, y se abrieron una cantidad de planteos. Está en riesgo la libertad de expresión, esto tiene que ver con decisiones de empresas, ¿cuál es el futuro de los medios? Bueno, varias preguntas abiertas, ese es otro de los temas que queremos tratar acá en Equipo de Noticias. Pequeña introducción. ¿Qué está pasando en los medios de comunicación? ¿Las voces opositoras se están apagando? ¿La prensa crítica desaparece? ¿Estamos frente a una depuración lógica que permite que únicamente las grandes empresas sobrevivan? ¿Los medios vinculados al kirchnerismo no pueden subsistir sin la pauta oficial? ¿O fueron empresas que desde un inicio fueron creadas para hacer negocios sin importar el periodismo? En los últimos días, Víctor Hugo Morales fue despedido de C5N. No fueron pocos quienes vincularon su expulsión de la señal noticiosa de cable con una maniobra solicitada desde Casa Rosada. Pero Morales había sido muy crítico con las autoridades del canal por los serios inconvenientes financieros que derivaron en incumplimientos salariales, y lo hizo al aire. ¿Fue una orden de Macri o una decisión empresarial? ¿Está en peligro la libertad de prensa? Unos días antes, la agencia de noticias DIN anunció su cierre. Era un final anunciado, al igual que el de muchos diarios y revistas. El avance de las tecnologías y las nuevas formas de comunicación vuelven abstractos a muchos medios tradicionales de prensa. Desde el gobierno nacional, ¿tienen que salir al rescate de los medios que quiebran? ¿Les sirve para callar las voces críticas? El informe dispara el debate y la opinión de cada uno de ustedes sobre esta cuestión con un dato que me parece que es importante. Hay miles de trabajadores de prensa que hoy están sin trabajo. Sí, eso por un lado. Después lo de la pauta oficial podemos discutir largamente porque no afecta solamente a los medios kirchneristas. Es decir, si nosotros tomamos el mapa de medios de Corrientes, que está bastante sazonado, digamos, que no es que nacieron ayer, yo preguntaría cuántos de ellos es posible que sobrevivan sin la pauta del Estado. La participación objetiva de la pauta del Estado en la sobrevida de los medios, en la mayoría de los casos es de más del 90%, es decir, que la